¿Cómo le va? Buenas noches. Aquí estamos en esto que es En Primera Persona por Canal 13 de Santa Fe. Estoy mirando en el monitor, la corbata hace juego con el verde de atrás, ¿no? Le hicimos, está todo perfectamente pensado en este programa. Mire, vamos a hablar de muchos temas que tienen que ver fundamentalmente con la política y la economía. En un segundo vamos a hablar con el intendente de Santa Fe, con José Corral, pero también vamos a tener la otra mirada en el programa, que dicen los que son opositores, qué piensan sobre el gobierno y sobre la economía. De esto vamos a hablar en el día de hoy. Comenzamos de esta manera. Decía que iba a estar José Corral, intendente de la ciudad de Santa Fe, pero uno de los hombres que desde el principio apoyó lo que es hoy Cambiemos. ¿Cómo le va, Corral? ¿Cómo anda? Hola Marcelo, un gusto. Muy bien. Cada vez que lo veo, no sé si le pregunto lo mismo, pero lo pienso yo, sinceramente, ¿se arrepiente de haber empezado con Cambiemos? No, de ninguna manera. Muy por el contrario, hay que pensar cómo estaría el país si hubiéramos seguido por ese rumbo que nos llevaba el kirchnerismo, ¿no? Cuando uno mira Venezuela y esas imágenes trágicas de millones de personas yéndose a buscar un destino mejor, a los países vecinos, pasando tanta angustia y tanto dolor, es hacia donde iba la Argentina, ¿no? Si nos hubiera agarrado esta crisis internacional y esta sequía con el gobierno como venía el kirchnerismo, realmente hubiéramos tenido una situación tan dramática como la de 2001, como la del 89, tal vez peor. ¿Y estamos mejor que el 2001? No, no es que estemos mejor, pero recordemos que en aquel momento llegamos al 50% de pobreza y se rompieron todos los contratos y se rompieron las reglas de juego. Prácticamente hubo que reconstruir el país y no estamos en esa situación. Por el contrario, creemos que el gobierno está en esta tormenta de cosas que se han reunido, ¿no? Las tormentas son esos diferentes factores que ocurrió aquí. Cambió el gobierno en Estados Unidos, Trump subió la tasa de interés, empezó una guerra comercial con el mundo, tuvimos una sequía espantosa, la peor de las últimas décadas, y además seguramente algunos errores del gobierno que podría a lo mejor haber aliviado alguna situación, pero no hubiera cambiado ese contexto de tormenta y que ahora es una verdadera emergencia. Pero se están tomando las medidas que hay que tomar y estamos confiados en que, a pesar de que vamos a pasar meses difíciles, ahora los meses que vienen son bravos, pero sin embargo... Vienen meses difíciles según su perspectiva, digamos. Hoy la gente ha retraído ya el consumo, pero la inflación no baja. Sí. En este mes ya se supo 3,9. Porque la devaluación va a arrastrar algo los precios, ojalá no tanto para que quede un dólar competitivo. Argentina y Santa Fe en particular necesitan un dólar competitivo que le permita a nuestros productos, que todo indica que la cosecha que viene de trigo, de maíz, incluso la de soja de la campaña 2019 va a ser mucho mejor. Por lo tanto, nos van a dar los dólares que necesita el país también, ¿no? Porque en esta economía competitiva y con este contexto internacional tan difícil, es importante corregir la balanza comercial, o sea, que tengamos más exportaciones que importaciones, y eso está comenzando a darse. Yo creo que el país, con la agroindustria tan potente que tenemos, Vaca Muerta que ya ha comenzado a equilibrar también la cuenta energética, y el turismo y otros aspectos, tiene un futuro enorme por delante. Pero hay que corregir dos problemas, Marcelo. Por un lado, el déficit fiscal. No se puede vivir como los últimos 70 años gastando más de lo que ganas. Eso no se puede hacer en la economía personal, tampoco en el país. Pero y lo segundo, la corrupción, porque no hay país que pueda progresar con la escandalosa corrupción como la que tuvimos, que prácticamente se robaron un Producto Bruto Interno de un año. O sea, no hay modo de que Argentina pueda progresar si no hay cultura del trabajo y honestidad.
A ver, la corrupción no lo vamos a discutir, no se discute el tema de la corrupción, digamos, nadie puede pensar que se puede gobernar siendo corrupto, eso dejémoslo de lado. Sí, además ahora, eso tiene un efecto económico y las obras que no tenemos. En eso no hay discusión, Corral, digamos, la corrupción no se discute. Ahora, el déficit cero, cuando hablamos de déficit cero, digamos, y la gente no vive como tiene que vivir, o faltan cosas en los hospitales, o no funciona el transporte, ¿qué es el déficit cero desde el punto de vista del Estado si la gente no está bien? Bueno, lo primero que decidió el gobierno es todo lo que es gasto social, mantenerlo, y mantenerlo incluso indexado por inflación, o sea, las jubilaciones, las asignaciones universales. Fíjate, incluso hubo un aumento para la asignación universal por hijo, 1.200 pesos en 2 pagos. Hay un cuidado justamente de los que menos tienen. Pero si se gasta más de lo que se tiene, hay que tomar deuda. Y el problema, además de que nos endeudamos en el pasado y ya Argentina dejó de pagarle en alguna ocasión a los acreedores, si ahora el mundo no nos presta más, porque las tasas están tan altas que no se puede tomar. No hay un problema de que es caro el endeudamiento, ya no nos podemos endeudar, entonces simplemente no se puede gastar más de lo que se gana. Y por supuesto que todos pedimos que el esfuerzo lo hagan los que más tienen, por eso valoramos esta idea del impuesto a los bienes en el exterior, que suponemos que se va a aprobar con el presupuesto. Este esfuerzo extraordinario que van a hacer los exportadores, como el dólar está bien alto, estos 3-4 pesos por dólar que van a pagar los productores de la agroindustria, que es un impuesto malo, lo dijo el presidente, a mí no me gusta, yo incluso recordarás cuando el dólar estaba a 24 dije que no estaba de acuerdo con poner retenciones, claro, pero con el dólar a 40 y como vos decís con tanta gente pasándola mal, es un esfuerzo que vale la pena hacer y por primera vez en el país las instituciones del campo han dicho, muchas de ellas, que están dispuestas a hacerlo, que eso es una novedad, porque en este país, en los momentos de crisis, cada uno tiraba para su lado y eso empeora la crisis. Y estamos confiados en que, aún con este contexto difícil, de tormenta, como se le quiera llamar internacional, el país va a poder salir adelante. Ahora, Corral, a ver, hay varias cuestiones. Usted tiraba el tema más de 70 años atrás. ¿Usted cree que el mal de este país es el peronismo, como dicen muchos? Es el populismo, que a veces lo ha ejercido el peronismo y a veces otros gobiernos, y a veces los militares también. Es esto de que se puede gastar más de lo que se gana, de no hacerse responsable de las consecuencias de mediano plazo, ¿no? De qué va a pasar mañana, qué va a pasar pasado, consumirnos los stocks. El gobierno anterior se consumió las cabezas de ganado y nos quedamos con menos vacas de las que teníamos en la década de 50. Se consumieron las reservas del Banco Central, manotearon las AFJP y los fondos de pensión y también utilizaron eso las empresas, que después en algún momento hay que pagar la cuenta. Por eso nosotros creemos que hay que ser responsables y a su vez cuidar a los que menos tienen. Por eso en estas medidas que toma el gobierno nacional, también los gobiernos provinciales y municipales tenemos que tomar medidas. O sea, es que eliminamos la cuota de alumbrado público para que el vecino pague un poquito menos la tarifa eléctrica, lo mismo en gas, el 10% del cargo. Ahora va por el boleto de transporte. Y el boleto lo vamos a mantener con estos valores hasta diciembre, porque nos parece que hay que acompañar ese esfuerzo de los vecinos. ¿Y se mantiene el transporte o no se cae el servicio? Vamos a incluso mejorar parte de la flota porque hemos hecho mucha eficiencia en el sistema de transporte de Santa Fe. El vecino no lo advierte, pero tener el Metrofe significa que el colectivo puede ir un poco más rápido, por lo tanto con menos coche dar la misma cantidad de vueltas. Los coches más nuevos, que significan una inversión para el empresario, también gastan menos combustible. Hay una serie de medidas que han permitido que tengamos, y yo lo digo con orgullo, el boleto de transporte 22% menos de lo que lo va a tener Rosario en octubre, porque Rosario, por el contrario, ayer decidió la intendenta Fein, la semana pasada, un incremento para ahora y otro para octubre. O sea que Rosario va a terminar el año con el boleto a 18 y nosotros con el boleto a 14,35, que además, como tenemos tarjeta SUBE, quienes prestan servicio doméstico, quienes son discapacitados, excombatientes de Malvinas, Progresar, asignación universal por hijo, paga prácticamente la mitad del boleto. ¿Y usted cree que Mónica Fey no lo hace porque no quiere? Bueno, probablemente no han administrado bien. Esto también todos tenemos una responsabilidad, ¿no? Y ser muy austeros y ser muy prudentes y buscar el peso del vecino, cuidarlo, ¿no? Por eso mantenemos las obras, incluso Santa Fe tiene una cantidad de obras y te aseguro que
sin que nos ayude el gobierno provincial, porque el gobierno provincial tiene sus obras, pero no le da un peso a la ciudad de Santa Fe, por el contrario. De hecho, hubo una queja de los concejales que piden que el ministro de Economía de la provincia vaya al Consejo para explicar por qué hay algunos fondos que a otras ciudades sí le dan de adelanto de coparticipación, incluso algunos de ellos a devolver en 3 años, y a la ciudad de Santa Fe no. Pero bueno, tenemos una administración sana y podemos cumplir nuestras responsabilidades. Algunos radicales están diciendo en estos días acá en la provincia de Santa Fe que hay que analizar si seguir perteneciendo o no a Cambiemos. ¿Esta discusión se va a dar dentro del radicalismo? Bueno, serán los que se sentían más cómodos con el kirchnerismo, ¿no? Serán los que se sienten más cómodos con un gobierno que ha confrontado con Cambiemos y con el presidente Macri, que es una decisión del radicalismo a nivel nacional, no es una ocurrencia de algunos dirigentes, ¿no? Pero todos tienen derecho a opinar y, bueno, todas las opiniones son válidas, así que cada uno toma las decisiones que les parece mejor. Este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que ahora ha salido la noticia hace un par de días, de que el peronismo le ha pedido al Fondo Monetario que no le dé este préstamo a la Argentina, ¿el peronismo lo hace para que el país no se sobreendeude o lo hace con otra intención? Yo creo que el peronismo, Cambiemos, todos los partidos tenemos que darnos cuenta de que estamos en una emergencia, y en la emergencia hay que pensar primero en la gente, después en la política y en el poder y en la distribución de los cargos y lo que fuera. Y en el Parlamento hay que tomar medidas, ojalá que el presupuesto sea un buen ejemplo, de consenso, porque el mundo no pregunta qué opina el presidente, pregunta qué opinamos los argentinos. Y si los argentinos otra vez, como esa persona que está superando el alcoholismo, otra vez volvió a la bebida, otra vez volvió a endeudarse, otra vez es un país en el que no se puede confiar. Y para eso la certeza no hay que darla desde aquí hasta que termine el gobierno del presidente Macri, que termina el 10 de diciembre de 2019, sino en los que eventualmente, porque hoy son oposición, pueden gobernar. Por lo tanto, este hecho de que los gobernadores estén reunidos, ojalá hubiera estado el gobernador de Santa Fe también. A mí no me parece una buena noticia que el gobernador no vaya cuando el presidente en un momento de dificultades convoca a los gobernadores. Ojalá además el gobernador convocara a los intendentes, porque los intendentes también venimos perdiendo fondos y la provincia no nos compensa. Esta actitud que tiene el gobierno nacional de discutir con los gobernadores cómo compensar esos fondos, el gobernador con los intendentes no lo tiene. Me voy a poner de abogado del diablo. Ahora el fondo sojero lo saca el gobierno nacional. Diga, esos fondos bueno, no junto a la provincia. Pero el gobierno nacional lo está compensando a las provincias y los municipios, además de que no participamos de esas conversaciones, porque el gobierno nacional dice, pero son las provincias las que tienen que compensar a los municipios, no tenemos quien nos ayude, ¿no? Y estamos un poco solos, afrontando sin excusas, porque los vecinos al primero que tienen cerca es al intendente, entonces el reclamo lo hacen al intendente, pero bueno, ojalá que también ese federalismo que se está practicando a nivel nacional se practique en la provincia. Corral, gracias por haber venido. Al contrario, gracias por la invitación, es un gusto. Vamos a ir a la pausa rápidamente, después vamos a ver también qué opinan del otro lado, ¿no? Sobre la economía y la política, cómo está hoy. Pausa, ya volvemos.